Buenos días a todos. Es un gusto conocerlos y saber que Dios está orando también acá entre ustedes, y le damos gracias a Dios por la vida de Raúl, de Eva, porque sin duda que Dios les ha dado la gracia, ¿verdad? El llamamiento, la gracia y pues la capacitación. Entonces, el equipo que son ustedes para que están apoyándoles, pues es muy fundamental, muy básico, ¿verdad? Y yo quiero tocar un tema que lo he titulado Obediencia a la autoridad espiritual. Ustedes saben que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y Él al ser un Dios de orden, él manifestó ese orden en toda la creación. Si ustedes se fijan, todo marcha, el universo marcha en un orden impresionante, ¿verdad? Y así vemos por todos lados, es un Dios creador, un Dios de orden. Y fíjense, Dios en su soberanía y sabiduría ha establecido, para mantener el orden que Él hizo, Él ha establecido esferas de autoridad, ¿sí? Para mantener ese orden que Él creó. De allí que el Dios soberano, en el caso de nosotros ahora, nos exige respeto al orden y a las autoridades que Él estableció. Por ejemplo, el orden de autoridad sería más o menos así: Dios es la máxima autoridad, nadie tiene dudas, ¿no? Y nosotros debemos absoluto sometimiento y respeto a Dios, porque Él es sobre todas las cosas son por medio de Él y para Él. Entonces Dios como máxima autoridad, pues merece máximo respeto, ¿verdad? Y amor, y así viene esa cadena de, vamos a decir, de autoridad. Después de Dios como máxima autoridad encontramos la creación angelical, que dice la Biblia que el hombre es poquito menor que los ángeles. Significa que hay esa creación angelical donde Dios también tenía un orden. Hubo uno que se le reveló, ya saben quién, ¿no? Y rompió ese orden, pero Dios lo expulsó. De ahí se toma el principio de que todo rebelde es expulsado de la presencia de Dios. Yo hasta la fecha no conozco a alguien que se haya rebelado al orden de Dios que le vaya bien, de verdad, ¿eh? Yo tengo 45 años en el ministerio a tiempo completo y nunca, no he conocido a una sola persona, por más talento que haya tenido, que Dios le haya dado, que le vaya bien. Siempre al final terminan siendo igual a Satanás, ¿no? Adversarios de Dios, y Dios no los bendice. De ahí la importancia de seguir ese orden. Por ejemplo, de ahí de la creación angelical encontramos el orden que Dios puso en la familia, ¿verdad? Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Todo esto lo entendemos, pero donde yo me quiero enfocar ahorita es en el asunto de la iglesia, o sea, lo espiritual. También Dios puso orden en su iglesia, ¿verdad? La familia es la primera institución terrenal donde Dios depositó autoridad con Adán y Eva, ¿sí? Para mantener ese orden y dar dirección. Es en la familia donde Dios diseñó que los seres humanos, todo ser humano que nazca, sea formado, sea educado, sea dirigido. Y es en la familia donde se enseñan pues los valores, el amor a Dios, los principios de autoridad, ¿sí? que debemos inculcar a nuestros hijos para tener una vida ordenada y una vida pues respetuosa. Y respecto a lo que yo me quiero enfocar es en esta esfera de importancia que es la iglesia. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. Así dice en Efesios 1:22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, Dios, el Padre, y lo dio, o sea, Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿sí? Entonces Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, Él es la máxima autoridad sobre la iglesia, que somos nosotros. Ahora, yo quiero mencionar aquí en Efesios 1:22 donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Porque esa palabra, sometió o someterse, es muy importante dentro del esquema del orden de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra someterse es una palabra que en los tiempos de Pablo tenía uso militar. O sea, de hecho es un término militar que significa poner bajo autoridad. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el ejército, hay un orden. Los soldados son adiestrados en el respeto y al orden, ¿sí? Y ellos se les enseña a obedecer las órdenes, no a discutirlas. En fin, todo esto se ve en la creación, pero repito, someterse aquí, que en el griego es hupotazo, es un término militar que significa poner bajo autoridad a alguien. Ahora, ¿quién es la máxima autoridad? Cristo, ¿no? Ok. Poner bajo autoridad. También se puede traducir como sujetos a la autoridad para obedecer la autoridad. En este caso a Cristo, ¿verdad? Él es el máximo, Él es la palabra encarnada, pero esta palabra someterse tiene también la idea, fíjense, es interesante, el término implica una idea de estar bajo autoridad, pero que los sometidos, o sea, nosotros, seamos dóciles en este caso la máxima autoridad que es Jesús, que seamos dóciles, disciplinados, obedientes, mansos en seguir sus instrucciones. Entonces, retomando el texto, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Él es el máximo. Él es el dueño de la iglesia. Ningún pastor debe de manejar términos como, o sentirse como dueño de la iglesia o parte de la iglesia que está pastoreando. Ninguno de nosotros somos dueños, somos administradores, ¿verdad? Sin embargo, pues es triste ver que hay pastores o ministros que se sienten dueños y hacen de la iglesia lo que ellos quieren, y eso están en un gravísimo problema con el Señor, porque no se someten a la cabeza, no siguen las instrucciones de Jesús, hacen lo que ellos quieren, de manera que hoy vemos iglesias que a veces ya muchas parecen antros, otras hasta cantinas, ¿no? O sea, se hablan muchas cosas menos del evangelio, o sea, es un desastre, y esos están en un gravísimo problema porque no están respetando la máxima autoridad. Pudieron haber tenido un genuino llamamiento, pero en el camino torcerse. Y eso, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si no nos cuidamos a nosotros mismos y descuidamos la doctrina, imagínense, estaríamos mandando mucha gente al infierno, que es lo que desgraciadamente está sucediendo. Entonces, ¿alcanzan a ver la importancia de reconocer a Jesús como cabeza de la iglesia? Es fundamental, ¿sí? Ahora, en la soberanía y sabiduría de Cristo, que es la cabeza, fíjense esto, pongan atención. Él como máxima autoridad y como cabeza de la iglesia, Él decidió en su soberanía escoger a personas imperfectas. Hace rato Raúl, él no sabía lo que yo iba a predicar. A mí cuando a veces me preguntan, ¿qué va a predicar? O digan, les digo, no, mejor ahí ya, para evitar eso, ¿no? De como ayer que yo les dije a los matrimonios, no, pues yo puedo hablarles con toda libertad porque no los conozco, ¿verdad? Y si alguien o algún pastor tratara de decirme, no, mira, hay un matrimonio así que, no, yo le digo, no, sabes que no me digas, porque eso a mí no me ayuda, eso bloquea el Espíritu de Dios. O sea, que el Espíritu Santo hable, lo bloquea, porque yo ya estoy predispuesto y entonces yo ya de entrada no
No acepto que alguien me diga, oye, di esto, porque no, que ya me estaría manipulando y no. Un predicador tiene que hablar lo que el Espíritu Santo le va dando conforme a la palabra. Entonces, fíjense, vuelvo a retomar. En la sabiduría y en la soberanía de Dios, Él como máxima autoridad decidió escoger a personas imperfectas. Hace rato Raúl dijo, no somos perfectos. ¿Sí? Él decidió escoger personas imperfectas. Pues es que no había más. Porque no hay nadie perfecto, ¿verdad? Entonces, mientras no reconozcamos que somos imperfectos, tú puedes estar en el ministerio, pero no vas a llegar lejos. Porque hay gente que cree que ellos no se equivocan, que son lo máximo, se sienten hasta como el Papa, ¿no? Infalibles, que no se equivocan. Y ese es un error que ha llevado a muchos al desvío y al final fracaso en el ministerio. Entonces, Él escogió a personas imperfectas, o sea, nosotros, nos limpió de nuestros pecados, ¿cierto? Y Él decidió, de entre todo su rebaño, escoger a unos cuantos, no son todos, a unos cuantos, pero ese es algo soberano. No es que a los que Dios elige y escoge para servirle, para cuidar a su rebaño y dirigirle, no es que seamos más que las otras ovejas, no, es algo soberano. Es como con Abraham. Pues había muchos hombres, igual Abraham, pero él tuvo que escoger a uno y Dios en su soberanía se decidió por Abraham, Él lo decidió. Es como María. Había muchas mujeres virtuosas en Israel, sin duda, así como ella, pero tenía que ser una. Y la que Él escogió es porque Él quiso elegirla, escogerla, para que de ella naciera el Salvador. Es igual con nosotros, ¿verdad? Si nosotros no entendemos eso, vamos a llegar a pensar, que también nos puede desviar, bueno, es que a mí me escogió Dios porque yo oro más, porque yo esto, porque no, es una gracia de Dios, soberana, de escogimiento. Somos igual a todos, pero Él decidió hacerlo así y nos escogió y nos llamó. ¿Se acuerdan? A Isaías le dijo, te aparté desde el vientre de tu madre, desde antes de nacer te escogí, le dijo, para ponerte como profeta. Pues había muchos hombres, pero él decidió, a los que Él escogió, Él decidió hacerlo. Y a esos que escogió, imperfectos, como todos nosotros, el Señor Jesús, como cabeza de la iglesia, delegó de su autoridad a gente imperfecta. ¿Para qué? Para guardar el orden que debe prevalecer dentro de la iglesia, en el caso de la iglesia, ¿sí? En el caso para dirigir la iglesia, para dirigir a su pueblo, es un privilegio que debemos de valorar, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues de entre todos te escogió a ti para hacer lo que estás haciendo. ¿Sí? Lo pueden hacer otros también, ¿eh? Pero Dios quiso escogerte a ti. Pero no porque tú seas mejor que nadie, sino porque Él es soberano. Y luego nos delegó autoridad. Esa autoridad es para edificar. Esa autoridad es para servir. Esa autoridad que Él nos delegó es para buscar el bien de las ovejas sobre las cuales el Señor nos ha puesto para dirigirlas, para pastorearlas. Miren, cuando Jesús vino a esta tierra, escogió a 12 hombres de carne y hueso, igualitos a ti, igualitos a mí. Eran imperfectos, como tú y como yo, pero Él decidió escoger a 12. Así lo quiso hacer. Y a pesar de ser imperfectos, les delegó, ¿qué? Autoridad. Pues nada más echen un vistazo a Pedro, por ejemplo. Tremendo, ¿no? Y luego otro que dudaba, y no, hasta que no meta mis manos allí, no, yo no creo. O sea,
Sin embargo, Jesús decidió elegirlos a ellos, les delegó autoridad a pesar de su imperfección y los entrenó. ¿Para qué? Para pastorear a su iglesia. Y se tomó todo el tiempo y les aguantó sus imperfecciones. Y cuando Él se fue, pues los dejó más maduros, pero siguieron siendo imperfectos. Eso es algo que necesitamos entender. La gente, inclusive las ovejas comunes de las congregaciones, la oveja de a pie, como se dice, también tiene que entender eso. Y también se puede enseñar esto. Necesitan entenderlo, porque luego la gente se forma imágenes o pensamientos en su mente bien distorsionados. Y así como que ven allí al pastor o a un líder o a alguien que los preside y lo ven como impecable, que nunca se equivoca. Y ese es un error, porque cuando se equivoca, no, ¿cómo no? Y se escandalizan. ¿Por qué? Porque no entienden que seguimos siendo imperfectos. ¿Sí? Ahora, cuando uno se equivoca, hay de equivocaciones a equivocaciones, ¿eh? Hay de errores a errores. Hay que saber distinguir lo que es un error humano de un pecado. ¿Sí? Y también hay de pecados a pecados. Pero también Jesús, dejó la manera de poner orden y disciplina cuando suceden estas cosas. Y el problema es para los pastores, que somos a los que Él nos delegó impartir disciplina. Porque la gente puede decir, qué bendición, pastor, pero si hacen algo que requiere disciplina y luego los disciplinas, luego ya no te quieren y luego se rebelan y luego te critican. Todo es porque no entienden cómo debe funcionar. ¿Sí? Pero es fundamental que así como ustedes, como nosotros que lideramos, lo entendamos. Si no, no va a funcionar como se debe. Por eso hay tantas divisiones y pleitos en las iglesias. Yo les comentaba que este mes de junio, ahorita ya estamos en julio, ¿verdad? El mes pasado cumplimos 41 años de haber iniciado Casa de Oración. Y los que hoy son los pastores que ustedes conocen son con los que empecé. Tenemos 41 años trabajando juntos. Ahora, algunos dicen, ay, pues qué bonito. Algunos pues como que se fijan en ese detalle y dicen, ay, ¿cómo lo hicieron? Porque, ay, los vemos cómo se coordinan y todo. Bueno, ahorita ya ven el resultado, ¿no? Pero al principio, pues no era así, ¿no? Me tocó lidiar, así como Jesús lidió con los 12, a mí me tocó aguantarlos, lidiar con ellos y aguantar sus niñerías. Así es que Raúl lleva, pues, hay que aguantarles, ser pacientes. Es que no hay otra, de verdad. Pero precisamente esa autoridad que Dios te delega, si la ejerces bien, te va a dar la gracia. Te va a dar la gracia para hacerlo. Entonces, yo ya no les estaría hablando de teoría, sino de algo que ya, o sea, yo lo he vivido. Yo les enseñé, a mí me enseñaron a someterme a la autoridad, a respetar al pastor. Y el tiempo y los años que duramos en la iglesia donde nacimos, nosotros respetamos al pastor. Cuando Dios nos llamó a abrir lo que hoy es Casa de Oración, Él no quería soltarnos. Y vino el enemigo y no, salte, tú tienes un llamado genuino. Y no faltaba, no, salte y tú haz lo que Dios puso en tu corazón. Pero prevaleció la enseñanza que me habían dado. Y me acuerdo de un maestro del seminario que me dijo, Chuy, no vayas a cometer el error. Sí, tienes un llamado, pero no vayas a cometer el error que muchos cometen de rebelarte y salirte, irte y luego empezar a hablar mal del pastor. No lo hagas. Si lo haces vas a fracasar como miles han fracasado. Entonces eso lo teníamos muy fuerte, ¿eh? Y nos esperamos con paciencia a que Dios obrara en el corazón del pastor, y finalmente Dios lo hizo.
pero probó al pastor y nos probó a nosotros, porque yo sí estuve a punto, no así de hacer una revuelta, no, pero de irnos. No te vayas sin la bendición de la iglesia y del pastor. Y esperamos, y así fue. Y un día el pastor, no, ¿saben qué? Sí, vamos a orar, los vamos a bendecir para que vayan y levanten, hagan la obra que Dios les ha llamado. Vamos a orar por ustedes delante de la iglesia. Así debe ser. Pero muchos no se saben esperar y se van. Pero se van tirándole piedras al manantial del que bebieron. Y eso no se hace. Si alguno algún día se quiere ir, pues váyase, ¿verdad? Pero no tire piedras al manantial del que bebieron, ni revuelvan el agua, como en Ezequiel dice que las ovejas, unas las que son así medias, como usted sabe cómo, ¿no? Que beben y luego con las patas revuelven el agua, y las que vienen atrás, pues todas lodosas así. ¿Por qué? Porque hacen sus revueltas, hacen sus rebeliones, sus cosas, pues. Entonces, Jesús escoge a 12 imperfectos y luego les delega autoridad. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad, ahí está, les delega autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les dio la autoridad sobre las enfermedades, y ellos ejercieron esa autoridad y regresaron con él, sorprendidos. Hasta los demonios se nos sujetan, y iban muy contentos. Y Jesús les dice: no se gocen tanto de eso, sino de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, el ejercer autoridad se tiene que hacer porque Jesús así lo quiso, pero tiene que ser ejercida conforme a sus principios. Ahora, el mismo Pablo enseñó el mismo principio de que Jesús, como cabeza de la iglesia, delegó de su autoridad a hombres imperfectos. Ellos lo entendían perfectamente bien. Nosotros también tenemos que entenderlo, ¿verdad? Raúl no es perfecto, su esposa tampoco, nadie es perfecto, y tampoco tú eres perfecto. Todos somos imperfectos. Esto ayuda para entender cuando alguno se equivoca o tiene alguna actitud, porque a veces tenemos días buenos y a veces días no tan buenos, ¿sí o no? Y ahí es donde tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque entendemos, eso a lo que se refiere Gálatas 6:1, cuando Pablo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, o sea, los más maduros, restáurenle. O sea, vuélvanlo, ayúdenlo. No le den el tiro de gracia, ayúdenlo. Dice: restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y luego dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego a los corintios les dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y podríamos ponerlo así: el que piensa que nunca se equivoca, está cometiendo un grave error, porque se va a equivocar. Y si te equivocas, ¿cómo quisieras que te trataran? Eso es a lo que Jesús, esa es la esencia del Evangelio, el mensaje de Jesús, de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces hay que entender que las ovejas del Señor pues también son imperfectas. Algunas van a ser más dóciles, van a obedecer más pronto, otras no, otras son más tardadas, y uno tiene que ser bien paciente. Eso es muy importante. Ahora, imagínense, con todo esto, un líder enseñoreándose de las ovejas, no cabe. El que se enseñorea de las ovejas y las grita y las maltrata y les grita: te lo he dicho, no está ejerciendo bien su autoridad, ¿sí? Ahora, fíjense, el mismo Pablo, decía yo, enseñó el mismo principio. Él entendió perfectamente que Jesús había escogido hombres imperfectos como él para gobernar su iglesia y para edificarla. Y él escribió, inspirado por el Espíritu, Efesios 4:11.
¿Qué dice Efesios 4:11? Dice, y él mismo, o sea Jesús, que está hablando de Jesús, él mismo constituyó, y yo subrayo esa palabra constituyó, porque quiero hacer un breve análisis, ¿no? Y él mismo, o sea Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Y aquí es donde al menos los que estamos aquí, por lo menos entramos en lo de pastores y maestros, ¿sí? Ahí es donde cabemos nosotros, ¿sí? Constituyó, ¿qué es? ¿Qué significa? Y él mismo constituyó. La palabra griega que se traduce por constituir tiene la idea de designar. O sea, él designó. Tiene la idea de entregar, o sea, de entregar ¿qué? Autoridad. Bueno, a ti te voy a entregar autoridad. ¿Sí? Tiene la idea de dar. O sea, el Señor te da dones, te da gracia para servir a la iglesia, ¿sí? Pero tiene también una cláusula que tiene la idea de permitir. Es decir, Jesús permitió, fíjense, él constituyó, él permitió, él consintió, él aprobó dar autoridad a hombres imperfectos, hombres y mujeres con defectos y con errores, para cuidar su rebaño. Ahora, fíjense, él mismo constituyó apóstoles, profetas, etcétera. Versículo 12, Efesios 4:12. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de haber asignado, haber entregado, haber permitido y dar autoridad? ¿Cuál es nuestro trabajo o responsabilidad? Efesios 4:12. A fin de o para perfeccionar a los santos. Los santos entiende que es el pueblo en general. Pero Dios les delegó a algunos de sus dones, de su gracia, su llamamiento, precisamente para perfeccionar a los santos. Ahora, ya dije que los santos son las ovejas comunes, ¿verdad? Los miembros de la congregación. Pero aquí está la palabra perfeccionar. Para perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa capacitar, instruir, guiar, dirigir, restaurar, ¿sí? Entonces, fíjense, él constituyó, entregó, dio, permitió a hombres imperfectos, les delega autoridad, trabaja con ellos, o sea, con nosotros nos va formando, para que nos pone sobre su rebaño para perfeccionar a los santos, o sea, para ayudarlos a que maduren, a que crezcan. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos que restaurarlos, tenemos que enseñarles, aconsejarles, etcétera, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que la iglesia cumpla su propósito, y capacitar a los hijos de Dios para que puedan vivir en medio de este mundo y a la vez ser luz, como Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, entonces, ¿para qué estoy yo como pastor que Él me llamó? Según lo que acabamos de leer, lo estoy personalizando así. Yo estoy para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Para edificar, para construir. Ahora se los devuelvo a ustedes. ¿Para qué Dios te eligió? Para lo mismo, para edificar. Nada de que para enseñorearte, nada de para sentirte más que los demás. No, eso no es para nosotros, ¿verdad? Y no es para nadie llamado. Sin embargo, algunos se van por ahí, al rato andan orgullosos porque Dios los usa y ven a la gente como menos, y al rato andan con guardaespaldas, no me toquen, haciendo unas cosas extrañas. Jesús, cuando se le acercaron los niños, ¿se acuerdan? Salieron los guardaespaldas que se autonombraron.
Pedro y los demás. Y los niños, órale, sáquense, quítense por allá, no molesten. Y Jesús vio eso y que se enoja. Ahí dice el Evangelio que se molestó. Dice, no, dejen que los niños se acerquen a mí. Y hoy algunos quitan a... No, eso no es. Y ellos se sienten como los artistas de Hollywood, ¿verdad? Que ponen unas vallas así y nadie los toque. No. Alguien dijo que un pastor debe oler a oveja. Pues sí, los pastores así en lo natural, pues ellos andan ahí con las ovejitas, tampoco no. Y luego las ovejas aprenden a oír la voz del pastor. No sé si han visto un video que se hizo viral fue como un experimento, no sé, como una prueba donde hay un rebaño de ovejas literales, de ovejitas, ¿sí? Animalitos. Entonces, se para uno y les llama y les habla para que lo escuchen, y las ovejas ni lo fumaron. No sé si usan esa expresión en México, sí, o sea, ni caso le hicieron, pues. Y luego viene otro y empieza a hablarles, que no sé, las ovejas siguieron comiendo. Pero luego llega el pastor y les habla y todas voltearon y empieza a caminar y todos van detrás de él. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz? Entonces la tarea de nosotros es enseñarles a que oigan la voz del pastor, porque él es el pastor de pastores. Entonces cuando uno se enfoca de manera equivocada en hacer, o sea, que tú seas el centro, eso no. Jesús es el centro. Nosotros, mira a Jesús. Claro, también está el lado de, en Hebreos dice que da instrucciones a los cristianos y dice, obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que las ovejas sí nos van a ver. Y ahí es donde Pablo dice, sean ejemplo. O sea que también tenemos una responsabilidad. El problema con esto es que alguien se puede enseñorear del rebaño y hacer y deshacer, y alguien puede, oiga pastor, pero no, a mí no me veas, ve al Señor. No, es que ven a ambos. Ese es el equilibrio. O sea, está bien decirles, no me veas a mí, ve a Jesús. Sí, es verdad, pero está el otro lado de esa verdad. También Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entonces no podemos escudarnos, no, pues soy imperfecto. Pues sí somos imperfectos, pero como el Señor nos ha dado más, nos demanda más. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela ser un dirigente en la iglesia, o un obispo, dice ahí, un obispo es uno que cuida, ¿no? Dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y dan unos requisitos de carácter, que no es para todos, es para el que quiere liderar. Bueno, tiene que ser prudente, decoroso, marido de una sola mujer, no dado a los vicios, no codicioso de ganancias deshonestas. Y alguien puede decir, no, pues nadie llena el requisito. Ciertamente, en el sentido estricto no, pero sí tiene que haber una madurez. ¿Sí? Y acuérdense que Jesús dijo que al que más se le da, más se le demanda. Y ustedes ya entran en ese rango, porque ustedes ya, el Señor les ha dado más. Entonces tenemos que darle una respuesta al Señor. Pero seguimos aquí con Efesios 4:11. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Esta palabra edificación del cuerpo de Cristo, pero la palabra edificación, ahí quiero anotar algo. Edificar aquí significa formar estructura, y esto habla de orden. ¿Cuál estructura? Bueno, pues los parámetros de Cristo, ¿sí? Estamos para que los principios, la enseñanza de Jesús sea establecida para el desarrollo espiritual de las ovejas, que crezcan en un orden, ¿sí?
Ahora, si Dios delegó autoridad espiritual a hombres imperfectos y con errores, ¿qué debemos hacer como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo? O sea, esto ya sería para las ovejas comunes, pero de todas maneras ustedes entran. ¿Por qué? Porque acuérdense que Cristo es cabeza de la iglesia y ha delegado estos 5 ministerios que son la autoridad. Entonces, en toda congregación hay un pastor titular. O sea, al que Dios llamó para ser el encargado principal. En este caso, pues le toca a Raúl y a Eva. Ellos son los que Dios llamó. Cuando Raúl estuvo en Guadalajara, pues humanamente no, cuando uno ve las cosas de manera así muy humana, pues no le ves. De hecho, cuando yo estaba creciendo en los caminos del Señor, luego el Señor nos llamó y comenzamos a ministrar en la iglesia donde estábamos y luego iniciamos casa de oración. Yo conocía hermanos, ¿no? Y una vez, pasaron años y una vez llegó uno que yo conocía que vivía allá en Los Cabos, ahí en la Baja California, y lo invité, porque él cantaba y lo invité a ministrar. Y cuando llegó y vio la congregación, dice, estoy sorprendido, dice, porque yo conocí a Chuy y a Vicky, los conocí cuando ellos iniciaban en la iglesia donde nacieron. Dice, y yo la verdad, pues no se les veía nada. Pues claro, es como por ejemplo el científico Einstein, ¿no? Albert Einstein. Pues cuando era niño, pues no se le veía nada. Es más, de hecho hay una historia sobre él, de que cuando iba a la escuela, pues no aprendía, o estaba así como enfadado, entonces no lo aguantaba la maestra, y le hicieron una carta, el director le dijo, toma niño, se la entregas a tu mamá. Entonces llegó Einstein y le dijo, mamá, me dijeron en la escuela que te entregara esto. Entonces la mamá de él abrió la carta y lo empezó a leer. ¿Qué dice? Mira, aquí dice que eres un niño muy inteligente, que eres un niño con mucho futuro, que eres un niño muy especial, y empezó a decirle, y el niño, está bien. Y bueno, después ya el niño creció y fue el científico que fue. Y cuando muere su mamá, él contó que estaba buscando cosas allí en la casa de su mamá y que encuentra la carta esa. Y se acordó, porque le vino a su mente. Entonces la abrió y empieza a leerlo y decía, su niño es un inadaptado, él no tiene capacidad de retención, él no va a poder hacer nada en la vida, pero ella miraba diferente a su hijo y llegó a ser lo que fue. Así es Jesús con nosotros, pero nosotros vemos y no, pues no se le ve. Sí, no, o sea, Raúl allá de hecho fue el que inició el ministerio con cámaras y todo eso, pues siempre ha sido diestro en eso. Pero yo nunca pensé, la verdad, que algún día voy a ser un pastor. Pero pasaron los años y bueno, teníamos contacto y eso, y a veces él me contaba cosas y yo decía, pero es que esto ya es de nivel pastoral. Y bueno, hoy es un pastor, ¿verdad? Pero ¿quién lo escogió? El Señor. Bueno, entonces Él es el pastor que escogió para que esta casa de oración tuviera una dirección. Entonces, Él es la autoridad espiritual a la que ahora, en este caso, así como todas las ovejas, incluidas ustedes, necesitan respetar, obedecer. Pero tienen que entender que no es perfecto, no son perfectos. Ahora, para que funcione bien, ustedes lleguen al máximo de su llamamiento, tiene que haber este entendimiento. Como a mí, gracias a Dios, me lo inculcaron. Dios me había dado dones, gracia,
Pero ya hay momentos en los que Dios también lo permite para, pues, hacernos más sólidos, y ustedes van a tener esos momentos, ¿sí? Y ahí es donde tiene que prevalecer el respeto y el sometimiento. No, pero ¿qué es el otro? Bueno, no, pues nada más voltea la tortilla y considérate a ti mismo. ¿Eres perfecto? No. Entonces tú vas a que no sé qué, que quién sabe qué, etcétera. Pero luego, si tú ya tienes gente a la que estás liderando, ¿qué vas a necesitar? Que te respeten, ¿sí o no? En lo que tú sabes que le estás enseñando de la Biblia. Entonces, ¿se fijan cómo está diseñado por Dios? Tiene que haber un respeto. En Hebreos 13:17, allí está muy claro la obediencia a la autoridad espiritual de nuestros pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Esta instrucción se le está dando a la oveja en general, ¿sí? Así como hay mandamientos directos para el pastor o los líderes espirituales, también hay para las ovejas. Dicen, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y aquí está la palabra sujeción que yo les mencioné al principio, que es un término militar para que haya disciplina, orden, que lo hagan de buena voluntad, con entendimiento. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Y luego te da una razón, porque ellos velan por vuestras almas, que es el encargo que Dios les dio en este caso a los pastores titulares, a los que iniciaron. Ellos velan ¿por qué? Por vuestras almas. O sea, ellos velan por la salud espiritual de ustedes. Esa es la tarea de un pastor que es llamado. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan cuando Jesús está pronto a ir a la cruz y luego él está orando y dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esa frase, Padre, yo les he dado tu palabra, es importante, porque eso vino, ¿no? Eso vino a salvarnos y a darnos su palabra, para sabernos conducir en este mundo y enfrentar todo lo que se venga. Bueno, eso es exactamente lo que cuando el Señor nos llame a cuenta, nos va a decir. A ver, le va a decir a Pedro, a ver, Pedro, ¿quién sigue? No, pues sigue el tal Chuy Olivares, pásale Chuy. Y luego ya paso yo y el Señor ahí, a ver, ¿qué hiciste? Como Él sabe todo, pues no lo podemos engañar ni mentirle, ¿no? Imagínate que tú te pares ese día y le digas, Señor, yo les di tu palabra. Tremendo, ¿no? Ahora imagínense las cuentas que van a rendir todos aquellos que sí pudieron haber tenido un llamado genuino, pero que en el camino se desviaron y no están predicando la palabra. ¿Qué le van a decir a Jesús? O sea, yo a veces los veo y digo, ay, pues ¿qué están pensando? ¿Que nunca se van a morir? ¿Que nunca Jesús les va a pedir cuentas? Claro que vamos a rendir cuentas. Y están las parábolas ahí que un hombre tenía. Le digo, a ver, vengan todos, hagan cuentas. A eso se refiere, todos vamos a dar cuenta. Y aquí lo dice claramente. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, o sea, ellos, para que lo hagan con alegría. O sea, habla aquí ya de actitud. Sí, sabiendo, entendiendo que no son perfectos, que se pueden equivocar, que pueden estar dando una orden equivocada o pueden tener una actitud incluso equivocada. ¿Sí? Pero debemos entender eso. Y cuando vemos que se equivoca, no hacer o lo que hace mucha gente, ya me voy de la iglesia. Bueno, ¿y a dónde te vas a ir? No, pues a una donde sí, no hay. Nunca van a encontrar una donde encuentren a un pastor perfecto.
Mejor quédense donde están. O sea, ¿para qué andar rondando por todos lados? Mejor quédense allí y pídanle la gracia al Señor para crecer. Ese es el propósito, pero tenemos que entenderlo. Entonces, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, quiero hacer un breve análisis más, un poquito más profundo, es breve, pero de este versículo. Vamos rápido. Obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer significa escuchar con atención. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes con sus pastores? ¿Escuchar cómo? Con atención lo que les enseña, lo que les dice, lo que les está pidiendo que hagan. Escuchen con atención. ¿Sí? Sigan las instrucciones, eso significa. También significa confiar en, o sea, confíen en que lo que les están diciendo son las instrucciones de Dios. Y sujetaos a ellos, o sea, significa reconozcan su autoridad, obedezcan, sean dóciles, porque ellos velan. O sea, en el caso de los pastores principales, velar habla de una actitud vigilante en el cuidado de las ovejas. Y eso tiene que entenderlo, tienen que entenderlo, no solo ustedes, todas las ovejas, porque es para el bien espiritual. Hay cosas, hay temas que podemos enseñar a las ovejas y se ponen bien contentas, ¿no? Y ya hasta brincan y se ponen bien contentas. Pero hay otras donde el Señor les demanda. Y ahí así como que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, anoche, pues hubo algunos detalles así bonitos, ¿no? De, ay, sí, qué bueno es el Señor, ay, sí. Pero otros así como que, ay, así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la oveja es confrontada. Ah, pues sí me gustó esto, sí, sí me gustó todo. Lo que no me gustó fue lo que dijo, que quién sabe qué. Bueno, a ver, espérate, es que lo que dijo el pastor X, el quien haya sido, ¿está en la Biblia? ¿Dios lo dice o no? No, bueno, sí, pero es que, quién sabe, y empieza, es que algo le tocó ahí. Es bien fácil reconocer el que fue confrontado por lo que habla, lo que dice. Ay, pues sí, todo bien, pero no me gustó esto. Y dice, ay, le tocó ahí donde más le duele. Y dice, no hagan eso, es lo que está diciendo. No, o sea, obedezcan, sujétense, reciban la palabra con alegría, porque no es para perjudicarlos, es para ayudarlos. ¿Sí? Pero a veces a algunos les pasa lo que le pasó a un hombre que iba en el campo y acababa de llover y él iba caminando en el campo y de pronto había un charco y vio que estaba una abeja. Pues, ¿qué producen las abejas? Miel. Y pues a quién no le gusta la miel. Hasta la Biblia compara a la palabra de Dios con la dulzura de la miel. O sea, y es el alimento perfecto según los nutriólogos, ¿no? Y bueno, aquel hombre pues tenía mucha conciencia ecológica y dijo, ay, mira, ese animalito pues está muriendo y pues ese produce miel. Entonces, su deseo de ayudarla, metió la mano para sacarla, para que no se ahogara, y cuando mete la mano la quiere sacar, le pica y la suelta y cuando ya estaba allí, estaba doliéndose, ay, y la ve y ya estaba ahogada. A eso así le pasa a la gente, ¿eh? O sea, no se dan cuenta que les quiere uno ayudar y te pican. Y pues luego tú ya, y al rato están todas ahí, listas para un buen asado. Ya se murieron. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ese no es el propósito, sin duda, pero esas cosas pasan. Entonces dice, no quejándose. Aquí tiene la idea de no murmuren, o sea, obedezcan, no murmuren, no hablen a espaldas.
y muchos menos siembren en otros. Si no estás de acuerdo con algo, no hay nada como ir directamente. Oiga, pastor, ¿me puede explicar un poco más? Que no entiendo esto, o no estoy de acuerdo, ¿me puede explicar? No hay nada como eso, de verdad, para que la cosa funcione. Pero si ustedes no están de acuerdo en algo y no, en lugar de tratar las cosas como se deben, o sea, dialogando, hablando, van a empezar a soltarlo por acá. Y de pronto puedes soltar algo que no estás conforme, lo puedes soltar en alguien que es más débil. Oye, ¿ya te fijaste que esto? No, pero, no, sí, fíjate bien. Esto y esto y esto y esto y esto. Y ya estás murmurando. Y el otro, el que es más débil, dice, ay, no me había fijado. Y al rato ya dañaste su conciencia. Y lo puedes hacer tropezar. Y Jesús habló de los tropiezos, ¿eh? Dijo, ay de aquel que hace tropezar uno de mis pequeños, más le vale que se enredar una piedra de molino y tirarse al mar, que hacer tropezar uno de estos pequeños. Entonces, lo más sano es, no estoy de acuerdo con esto, entonces ir con, oiga pastor, yo no entiendo, me quisiera explicar, y esa es la manera para que funcione, porque miren, ahorita ustedes están en esta situación, esta posición, pero ¿qué saben de su futuro? A lo mejor Dios los hace un maestro de la Biblia y los ha estado preparando. A lo mejor Dios los va a poner sobre 500 de sus ovejas, a otros quizás 1000, no saben, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya estén allí, se van a dar cuenta de que sí valió la pena hacer las cosas como Jesús las dejó, como la Biblia dice, para que les vaya bien. Es como el mandamiento a los jóvenes, ¿no? A los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo siempre que así veo jóvenes y que platicamos o algo, quieren que les vaya bien, jóvenes, y todo, sí, respeten a sus padres. ¿Cómo estás a tu papá? ¿Le obedeces? Ah, es que luego a veces él me grita, ¿no? Pero ahí dice que lo respetes. Ah, entonces debo callarme y no ponérmele al... No, claro que no. Tienes que tener un concepto del respeto, aunque se equivoquen, sigue siendo tus padres, porque son imperfectos. Y yo, al menos hasta ahorita, es difícil encontrar un padre que quiera lo malo para sus hijos. ¿Conocen a alguno que quiera lo malo? Que diga, voy a tener hijos para que les vaya mal. Yo no conozco a ninguno. Pero como son imperfectos y como son la autoridad para los hijos, a ellos se les da una promesa, porque ellos se desalientan más. Pórtate bien y te va a ir bien. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Qué estaba en la mente del escritor de Hebreos cuando escribió obedecer a vuestros pastores? O sea, ¿por qué lo escribió inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué había? Pues ya conforme a lo que hemos hablado, estaba en su mente el orden de autoridad que Dios estableció. O sea, para Dios es importantísimo el respeto a las autoridades. Ya ven que también dicen respecto a las autoridades civiles, someteos a toda autoridad, oren por ellas. Por eso nosotros no debemos de entrar en ese juego por eso el asunto en la iglesia no debe meterse el asunto político. Tú puedes ser hasta un político, pero dentro de lo que es el esquema de la iglesia no. Y menos agarrar un púlpito para decir, hay que votar por fulano, por sultano y por... Eso no, de verdad. Yo sé que muchos lo hacen y muchos ponen argumentos. No, es que sí, para que nos gobiernen bien. Miren, escuchen esto. Si la solución para el ser humano fueran los políticos, Dios hubiera mandado a un político. Y Jesús era lo que menos tenía. Cuando lo quisieron hacer rey, todo el mundo quiere ser gobernador y presidente. Y él lo quisieron hacer rey y se escapó. ¿Por qué? Porque por medio de la política. Y este lugar, este púlpito, no es para hacer política. Ni decirles, voten por fulano, menos. Porque luego va a haber unos republicanos y otros demócratas y se van a agarrar y no, así no funciona. Sin embargo, sí dice que oremos por nuestras autoridades, ¿verdad que sí dice? Entonces ya no puedes mandar memes de Biden
donde se burlan de él, ya no puedes, porque ahí ya tú no estás respetando la autoridad, aunque su autoridad no la ejerza como Dios quiere, porque es imperfecto. Pero es que yo no estoy de acuerdo. Pero tienes que respetarlo por la investidura que Dios le dio, no tanto por la persona. Sí, que es todo un tema, ¿no? De hecho, yo di una serie completa sobre el orden de Dios, que es parte de lo que yo les estoy compartiendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, se dice de un hombre cristiano, referente a lo que acabo de mencionar, que saludó en una ocasión muy respetuosamente a un militar de alto rango. Él era un militar, pero muchos vieron esa escena, que se cuadró y así, muy respetuoso. Entonces, cuando ya se fue el militar de alto rango, los demás le dijeron: oye, no, ¿por qué tanto respeto a ese general? Es un déspota, es un abusivo. Y aquel hombre respondió: no me cuadré tanto al hombre, sino a la autoridad que representa. Es que eran soldados americanos. Representa la autoridad de un país. Cuando un policía de tránsito está allí y te dice que te detengas, ¿por qué te detienes? Por respeto a la autoridad. Ahora, ¿quién es el que, te detienes por la persona? Pues no, sino por lo que representa. Porque si, por ejemplo, ustedes me ven así y luego de pronto muevo así mi camisa y ven una placa aquí del FBI, inmediatamente hay una reacción, ¿a poco no? Ah, y ya me transformaron en otro hombre, nada más porque vieron la placa. Bueno, es que todo lo que está detrás, todo lo que representa esa placa, pues es toda una institución, pero no es en sí la persona. Entonces, pues yo soy uno como ustedes, pero Dios me ha dado una autoridad, le ha dado una autoridad a sus pastores. Ustedes tienen un nivel de autoridad, ¿sí? Entonces la gente y nosotros tenemos que respetar eso. No por la persona, sino por quién representamos. Estamos representando el reino de Dios. Estamos representando a Dios. Somos embajadores que estamos representando. Y eso merece un respeto. Desgraciadamente, el día de hoy, por tantos abusos, porque, a ver, les voy a hacer una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Los pastores se equivocan? Pues un rotundo sí, es obvio. Pero a pesar de eso, Dios ordenó: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. El error en algunos hijos de Dios es que solo ven los errores que cometen sus pastores. Ese es un problema para la oveja, que no ven lo que representa, sino ven los errores y piensan que al ver los errores, piensan que esto los autoriza a rebelarse, que esto los autoriza a ofender la autoridad espiritual de sus pastores. Y eso es un error, ¿sí? Otra pregunta: ¿acaso Dios justifica la rebelión a la autoridad espiritual cuando se equivoca? ¿Ustedes qué creen? Pues no, definitivamente no. Pero si ustedes son observadores, en los últimos de 20 años para acá se ha descompuesto mucho del cristianismo. No sé cuánto tiempo tengan en los caminos del Señor, pero de unos 20 años ha sido un proceso, pero de unos 20 y unos 10 a la fecha hay mucha confusión, hay mucho abuso, pastores que abusan de las ovejas, los despojan, los estafan, entonces la gente cuando se da cuenta agarra algo mal contra los pastores, ¿verdad? Y luego ahora con el asunto de las redes sociales, escriben cosas y luego otro: no, pues ve y confronta a tu pastor.
Y ellos tienen la idea de que confrontar es, no, usted, no, no, a ver, ¿cuántos tienen hijos así en edad de educación? ¿Cuántos de ustedes tienen? A ver, ¿ustedes cometen errores? Sí, ¿verdad? Ahora, ok, tu hijo de 10 años percibe que estás siendo injusto en algo, ustedes como padres. Y está bien que el hijo vaya con ustedes y les diga, oye papá, es que no se me hace justo, a ver explícame, pero en buen tono, ¿no? ¿Qué haces tú? Le explicas, ¿no? Pero imagínense ese niño de 10 años llega, a ver tú, serás muy mi padre, pero sabes una cosa, a mí no me vuelvas porque llamo a la policía. Y te empieza a desafiar. Y tú, cállate, no me calles. Y se te ponen. ¿Ustedes creen que es la actitud correcta? Pues tampoco de las ovejas hacía un pastor. Tampoco. A mí me han dicho, ¿y usted qué? ¿Así? ¿Aquí? ¿Y usted qué? No, nada. Yo les digo, no, nada, no, yo nada. ¿Por qué? ¿Usted qué? No porque sea pastor. Usted, no, bueno, yo hago lo que me da mi gana. Pues está bien, Dios nos dio libertad. Pues está bien que hagas lo que te dé tu gana. Usted y yo somos iguales. Sí, somos iguales. Nada más que, luego ahí ella, nada más que somos iguales como personas, como ovejas. Pero Dios me delegó una autoridad que tú no estás respetando. No, pues no me interesa. Mire, yo ya no creo en los pastores. Jehová es mi pastor. ¡Ja! Entonces con el Señor, ay, sí, Señor, tú eres mi pastor, tú me pastoreas. Y el Señor nada más, pues sí te pastoreo, pero yo establecí, yo constituí pastores. Y también dejé escrito allí que los obedezcas. ¿Y lo hacen? No, nada más ven. Sí es cierto que Jehová es nuestro pastor, ¿no? Por excelencia. Pero Él, lo que ya expliqué al principio, Él decidió delegar a hombres imperfectos. Y ahí andan muchos, no se congregan. Y ustedes han de conocer gente así, que dicen, no, yo ya no creo en ningún pastor. Y generalizan, y eso es malo. Todos son bien tranzas, todos son bien ladrones, todos son bien mentirosos, todos son muy... No es cierto que todos... ¿Verdad que no? Pues no, es como la mujer que está decepcionada del marido y dice, todos los hombres son iguales. Pues no es cierto, está generalizando y ese es un error. Y eso mismo hacen las ovejas. Y para terminar, miren, vamos a ver este principio. Porque yo dije hace un momento, ¿acaso Dios justifica la rebelión a la autoridad espiritual cuando se equivoca? ¿Dios justifica la rebelión cuando se equivoca? No, jamás. Vamos a ver un caso para irnos sobre el final. Es un ejemplo bíblico muy conocido, es el caso de María, Aarón y Moisés, 3 hermanos. María era la mayor de los 3, de los otros 2, de Aarón y de María, era la mayor. Fíjate, Números 12:1, fíjense, pongan atención, si abres tu Biblia, o no sé si aparece ahí, no, sí está, Números 12:1, fíjate cómo dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora, quiero señalar algo, el hecho de que María aparezca primero en el orden entre los dos, María y Aarón, que aparece primero, significa que ella fue la incitadora, la que comenzó. ¿Sí? María y Aarón hablaron contra Moisés. Ella era la hermana mayor de la familia. Eso le daba autoridad familiar. Fíjense, esto es bien interesante, porque era la mayor. Y siempre el mayor cuida al menor, ¿no es cierto? Siempre. Así es en las familias, ¿a poco no? Cuando tú te sales a hacer algún mandado a X y está el muchacho de 16 años o la muchacha de 17 y está el niño de 10, dice, ay, cuidas a tu hermano, le está delegando autoridad. Y ella misma, por naturaleza, así lo hace. Ay, no, yo cuido al niño. Entonces, fíjense, María era la mayor en la familia. Esto le daba autoridad familiar sobre sus 2 hermanos menores.
Ahora, María vio el error de Moisés. ¿Cuál fue el error? Que tomó como esposa a una mujer que no era del pueblo hebreo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, una etíope, era una negrita, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, aquí es donde María se confundió, y esto es común, ¿eh? ¿Qué pasó? María pensó que el orden de autoridad familiar la autorizaba a no respetar la autoridad espiritual de Moisés y a regañarlo, porque ella era la hermana mayor. O sea, mezcló lo familiar con lo espiritual, y eso es algo que sucede en las iglesias. Cuando uno tiene familiares, por ejemplo, yo tengo un hermano que se casó con una hermana de mi esposa. O sea, 2 hermanos con 2 hermanas. Y él es uno de los pastores. Bueno, gracias a Dios tuvimos buena enseñanza al respecto y pues no hemos mezclado, digamos, lo familiar con lo espiritual. Hay casos en los que quizás sí, porque pues es mi hermano, ella porque es su hermana, pero en general entendemos el principio, ¿sí? Y no lo mezclamos. Y esto es algo que deben de cuidar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos estaban creciendo, mi hijo estaba en el ministerio de alabanza, pero se portó mal y yo lo discipliné. Me correspondía a mí hacerlo. Y fíjense, algunos hermanos me dijeron, pastor, pero ¿por qué lo disciplina? Es su hijo. No, espérenme, no confundan. Una cosa es que yo sea su papá en lo familiar, pero aquí soy el pastor y él es una oveja más. Y él transgredió los principios del grupo y yo lo senté. ¿Y por qué me dice eso? No, pues es que pensé, como es su hijo, pues no lo va a disciplinar. No, ¿por qué no? No hay que confundirnos. Ahora, ¿cuál es el error que sucede en la iglesia? Si mi hijo está de líder de alabanza y luego fornica con una muchacha, con una joven, y lo dejo así nomás, error. Les estoy mandando un mal mensaje a la gente. No, y debe ser parejo, ¿sí? Porque ese es el orden de Dios. Entonces aquí María, pues piensa que por ser la mayor puede ponérsele a Moisés y se equivocó. Fue un error, porque Dios se enojó, Dios se molestó, mezcló la autoridad de la familia con la autoridad espiritual. El supuesto error de Moisés, bueno, ok, vamos, fue un error, pero ella lo tomó como pretexto. María lo tomó y le dijo a Aarón, su hermano, y lo contaminó. ¿Ven? Y se rebelaron a la autoridad de Moisés, que era la autoridad espiritual. Ellos también, Aarón era pues del sacerdote, ¿no? Pero el rango mayor de autoridad era el de Moisés. ¿Sí? Pero se confundieron, creyeron que Dios los apoyaría en su rebelión, pero se equivocaron. No fue así. La realidad fue que Dios castigó a María por su rebelión. Notan que, ustedes saben que le brotó la lepra, ¿no? Pero notan que Aarón no. Aarón no se le apareció la lepra. ¿Por qué? Porque el incitador, el que incita, el que invita, el que está ahí causando, ese es el Señor. Los demás son como víctimas culpables, sí participan, pero el Señor se va sobre el que se revela. Eso es lo que vemos, mire, Números 12:2. Aarón y María hablaron contra Moisés y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? La respuesta es no, porque también Dios los usaba a ellos, como usa a ustedes o a cualquier miembro de la iglesia, ¿no?
Pero María asumió, junto con Aarón ya contaminado, no, pues Moisés habla de parte de Dios, pero nosotros también, y tenemos autoridad, y esto, y empezaron a murmurar, y ellos dicen, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y luego dice, y lo oyó Jehová. O sea, Dios oye todo lo que en secreto podamos estar diciendo mal, quejándonos mal, murmurando. Él lo oye. Y provocaron el enojo de Dios. Y nosotros los cristianos provocamos la molestia de Dios cuando nos rebelamos contra nuestros pastores, aunque ellos hayan cometido un error. No se nos permite. Fíjense, yo una vez escuché a alguien decir, no, cuando un pastor predica como esto que yo estoy enseñando, dice, es como amordazar a las ovejas y callarse para que no hablan, nada que ver. No sé si ustedes alcanzan a notar esa diferencia, ¿no? Pues ¿cómo que enseñarles esto para amordazar? Cállese y no hable. No, sino para que respeten. Y si algo tienen que decir, tratarlo en su junta o en su relación, o pedir una cita, o hablarlo. Dios se molestó y dice en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés, que sabía esto, él no discutió, no se defendió, porque él sabía que el orden de autoridad de Dios, pues no se discute. Él sabía que él era el que Dios había pues llamado, y bueno, él dejó que el Señor, en este caso, tomara cartas en el asunto. Y bueno, ¿qué sucedió? Versículo Números 12:4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, y entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahora fíjate, aquí cambia el orden de Aarón y a María. ¿Por qué? Porque Aarón era el sacerdote. Dios es increíblemente ordenado, fíjense. O sea, cuando la rebelión dice María, y pone ahí María y Aarón. Y cuando ya, a ver, y luego ya, vuelve, a ver, Aarón, tú eres autoridad espiritual, y no reprendiste a María. Y los llama en ese orden de autoridad. Y llama a Aarón y a María, y salieron ambos. Qué tremendo, ¿no? Mira, una vez, cuando mi papá vivía, una vez me dice, oye hijo, quiero hablar contigo. Sí, está bien papá. Y luego me dice, pero no quiero hablar de padre a hijo. Le digo, dice, quiero hablar de pastor a oveja. O sea, yo soy tu papá y tú eres mi hijo, pero en la iglesia tú eres el pastor y yo soy tu oveja. O sea, mi papá tenía un entendimiento, porque él era un hombre bajo autoridad y la entendía. Y yo dije, qué interesante, ¿no? De esto hace muchos años, mi papá ya murió. Le digo, oye papá, qué interesante. O sea, no dijo, quiero hablar contigo, así como yo soy tu papá, porque era un asunto espiritual, entonces él me dio el lugar. Eso habla bien de mi papá, ¿no? Que entendía. Dijo, entonces yo me acuerdo que le enseñaba a mi hijo. Yo le decía, cuando él iba creciendo, mira hijo, yo soy tu papá, etcétera. En la iglesia soy tu pastor, pero también quiero ser tu amigo, y también quiero ser tu consejero. Y ahí hablaba con él. Entonces un día me dice, oye papá, quiero hablar contigo. Y le digo así, ¿cómo qué? ¿O en plan de qué? Y luego se quedó. Dice, no, pues de papá a hijo. Ok. Entonces ahí ya, como papá. Pero en otra ocasión me dice, quiero hablar contigo. Y ¿cómo qué? Y se quedó así como, le dije, entiendo, de pastor a ovejita, ¿no? No, pues sí. ¿Ven? Y bueno, hoy, si ustedes escucharan hablar a mi hijo como se dirige con nosotros, pues es un hombre ya de 34 años, casado, con un respeto. O sea, entendió
Y siempre manifiesta el respeto. Y eso pues trae fruto, ¿no? Y él, fíjense, él se congrega, no se congrega con nosotros, se congrega en otra iglesia, que no es ni casa de oración. Bueno, pues es que Dios así lo ha dirigido y yo creo en la dirección del Señor, o sea, no tiene que estar, ¿sí me explico? Y un día me dice, oye papá, fíjate que ahí en la congregación, y me empieza a decir algo, y le digo, ¿y qué onda? Habla con el pastor. Bueno, pero es que yo te... No, fíjate. Le digo, no, yo no soy tu pastor. Esto es algo pastoral. Yo no soy tu pastor, soy tu papá. Te puedo decir algo así como papá, pero no, eso es, habla con el pastor. ¿De veras, verdad? Le digo, claro. Y son lecciones que él sin duda que va acumulando. Porque yo sé que Dios tiene un llamado para él. En su momento, pero va a llegar con un entendimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, vámonos ahí al final. Números 12:6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. O sea, Aarón, a María. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora, ¿se equivoca? Sí se equivoca, pero es fiel. Así es como Dios ve las cosas. Cara a cara hablaré con él y claramente, dice, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y luego les pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, Dios se enojó, a pesar del error de Moisés, nunca justificó la murmuración de María y de Aarón. Dijo, ¿por qué hablaron contra Moisés? Entonces, ¿cómo lo toma Dios? Cuando ¿se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Pablo cuando él se convierte? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, ¿por qué me persigues? Y así como, no, a ti no. No, claro. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, lo que le hacen a uno de estos, a mí me lo hacen? Entonces, si Dios te escogió a ti y alguien murmura de la autoridad o de tu liderazgo, no estás atacando a la persona, estás murmurando de Dios, porque fue Dios quien lo puso. Es como diciendo, Dios se equivocó en haberlo puesto a él. Y pues sabemos que Dios no se equivoca. Entonces el punto está en el entendimiento que tengamos de la autoridad. ¿Por qué no tuvisteis temor? Le dice, de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, dice el versículo 9, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Esa frase, y se fue, la presencia de Dios se fue, pero se quedó con Moisés. Y María dice, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, fíjate, ahora va con la autoridad, y le dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado. Hermanos, hay dos maneras de actuar, de manera prudente o locamente, dentro del ministerio y el servicio de Dios. Pues yo les animo a que obremos prudentemente. Habrá quien lo haga de manera alocada y se meta en problemas con el Señor. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo día tras día, ¿sí? Y respetar y honrar a sus pastores. Y a todo esto quiero añadirle, si no lo hacen, me los llevo a Guadalajara. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos enseñas, siempre estás sembrando buenas semillas en nuestros corazones. Sabemos que en su momento darán fruto y estamos agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús recibimos la palabra y que esta semilla germine y dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.